En las montañas de Michoacán, donde los pinos se elevan como centinelas silenciosos y la neblina desciende cada noche como un sudario, existía un pueblo cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Los ancianos que aún recuerdan aquellos días prefieren no pronunciarlo, como si las palabras mismas pudieran invocar las sombras que una vez caminaron por sus calles empedradas. Era el año de 1912, y el pueblo vivía ajeno a las revoluciones que sacudían el resto del país. Allí, el tiempo parecía haberse detenido un siglo atrás. Las mujeres aún hilaban la lana en ruecas antiguas, los hombres trabajaban la tierra con métodos heredados de sus abuelos, y las supersticiones se transmitían de generación en generación, con la misma solemnidad que las oraciones. Entre las casas de adobe y techos de tejas rojas, destacaba una construcción que todos evitaban mencionar. La Casa de los Espejos. Se alzaba al final de la calle principal. Una mansión colonial de 2 pisos con ventanas tapiadas y un portón de madera carcomida por el tiempo. Nadie recordaba quién la había construido ni cuándo exactamente había sido abandonada, pero todos sabían que no debían acercarse, especialmente después del anochecer. La historia comenzó una noche de octubre, cuando un vendedor ambulante llamado Tomás llegó al pueblo buscando refugio. Era un hombre de unos 40 años, de rostro curtido por el sol y manos callosas. Cargaba en su mula un surtido de espejos de todos los tamaños, desde pequeños espejos de mano con marcos de plata, hasta grandes espejos ovalados que prometía a las damas ricas de las ciudades. ¿Dónde puedo pasar la noche?, preguntó en la taberna, donde un puñado de hombres bebían pulque en silencio. El tabernero, un hombre fornido con un parche sobre el ojo izquierdo, lo miró con desconfianza. Hay una posada en la plaza, pero guarde sus espejos bien envueltos, señor. Aquí no nos gustan esas cosas. Tomás rió, pensando que era alguna superstición local sin importancia. ¿Tienen miedo de verse reflejados? Nadie respondió. Los hombres simplemente desviaron la mirada hacia sus bebidas, y el silencio se volvió tan pesado que Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa noche, mientras acomodaba sus mercancías en la habitación de la posada, Tomás escuchó un golpe suave en su puerta. Al abrir, encontró a una niña de no más de 10 años, con trenzas negras y ojos enormes que brillaban en la oscuridad del pasillo. «Mi abuela quiere comprarle un espejo», dijo la niña con voz apenas audible. «Dice que tiene el dinero, pero debe ir usted a su casa. No puede salir». «¿A estas horas?». Tomás consultó su reloj de bolsillo. «Son casi las 11 de la noche». Ella insiste. «Vive en la Casa de los Espejos al final de la calle principal». Tomás sintió que algo no estaba bien, pero la promesa de una venta y su curiosidad pudieron más que su cautela. Tomó uno de sus mejores espejos, un marco dorado con querubines tallados, y siguió a la niña por las calles desiertas. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y solo las velas que ardían en algunas ventanas proporcionaban pequeños círculos de luz. Sus pasos resonaban en las piedras del camino como latidos de un corazón gigante. La niña caminaba unos pasos adelante, sin voltear, sus trenzas balanceándose con cada paso. Cuando llegaron frente a la Casa de los Espejos, Tomás se detuvo. Algo en su instinto le gritaba que diera media vuelta, pero la puerta ya se había abierto, rechinando sobre bisagras oxidadas. La niña había desaparecido. «¿Hola?», llamó Tomás, su voz quebrándose ligeramente. «¿Hay alguien aquí?». Del interior emanaba un olor a humedad y a algo más, algo dulzón y putrefacto que le revolvió el estómago. Pero también había luz, el parpadeo anaranjado de velas en el piso superior. Tomás entró. Segunda parte. El interior. El interior de la Casa de los Espejos era aún más perturbador que su fachada. Las paredes estaban cubiertas de espejos de todos los tamaños y formas, desde pequeños círculos hasta paneles que cubrían secciones enteras de las paredes. Algunos estaban agrietados, otros manchados con lo que parecía ser óxido o sangre seca. Todos reflejaban la luz de las velas creando un efecto caleidoscópico mareante. «Suba las escaleras»,
Resonó una voz desde arriba, una voz de mujer tan antigua que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Estoy esperándolo». Tomás subió lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. Los espejos en las paredes multiplicaban su imagen hasta el infinito, y en cada reflejo su rostro parecía más pálido, más asustado. Intentó no mirarlos directamente. En el segundo piso, una puerta estaba entreabierta, emanando una luz enfermiza. Tomás la empujó y entró en una habitación circular completamente revestida de espejos. En el centro, sentada en una mecedora antigua, había una anciana. Pero llamarla simplemente anciana no hacía justicia a lo que Tomás vio. Su piel era como pergamino amarillento estirado sobre huesos frágiles. Su cabello completamente blanco caía en mechones ralos sobre sus hombros huesudos. Sus ojos eran lo más perturbador, completamente negros, sin iris ni pupila visible, como dos pozos sin fondo en su rostro. «Ha venido», dijo ella, su voz como el susurro de hojas secas. «Qué amable de su parte traerme ese hermoso espejo». Su nieta dijo que quería comprar uno, respondió Tomás, manteniendo la distancia. «Son 50 pesos», la anciana rió, un sonido que hizo vibrar los espejos en las paredes. «¿Mi nieta?» «No tengo nieta, señor vendedor. No tengo a nadie, solo a ellos». Extendió una mano temblorosa señalando los espejos. «Y ahora lo tengo a usted». Tomás retrocedió un paso y fue entonces cuando lo notó. En todos los espejos que rodeaban la habitación, su reflejo no estaba solo. Había figuras detrás de él, docenas de ellas, sombras con rostros apenas distinguibles que lo miraban con avidez. Pero cuando volteó no había nadie más en la habitación aparte de él y la anciana. «¿Qué? ¿Qué es esto?», logró articular. «Esto es mi colección», respondió la anciana, levantándose con dificultad de su mecedora. «Cada persona que ha entrado a esta casa desde hace 30 años, todos atrapados en mis espejos, observando, esperando. Y ahora, usted será parte de ella». Tomás soltó el espejo que llevaba, el cual se estrelló contra el suelo haciéndose añicos. Los fragmentos reflejaban la luz de las velas creando destellos caóticos en las paredes. La anciana comenzó a caminar hacia él con una velocidad antinatural para alguien de su aparente edad. «No puede huir», susurró. «Cuando da la medianoche, el umbral se cierra. Y son las 12 en punto». Como si sus palabras hubieran invocado la hora, el reloj de algún lugar en la casa comenzó a sonar. 12 campanadas profundas y resonantes que parecían venir de todas direcciones a la vez. Tomás corrió hacia la puerta, pero ésta se había cerrado. Jaló la manija desesperadamente mientras las campanadas continuaban. 3, 4, 5. Los espejos comenzaron a temblar, y las figuras en ellos se volvieron más nítidas. Rostros gritando en silencio, manos presionando contra el cristal desde el otro lado, tratando de salir o de jalarlo hacia adentro. «Mírese», ordenó la anciana, ahora de pie justo detrás de él. «Mírese y vea lo que realmente soy». Tomás no quería, pero su cabeza giró involuntariamente hacia el espejo más cercano. Lo que vio le robó el aliento. El reflejo de la anciana no mostraba a una mujer vieja. En el espejo, era una joven hermosa con largos cabellos negros y un vestido blanco. Pero su piel era de un tono grisáceo, sus ojos completamente blancos, y de su boca abierta emergía una sustancia negra que goteaba sobre su vestido. «Hace 30 años mi prometido me dejó frente al altar», habló la anciana, pero la voz que salía ahora era la de la joven del espejo, superponiéndose en un eco grotesco. «Me encerré en esta casa con todos los espejos de la boda, jurando que nunca más dejaría que nadie viera mi vergüenza. Pero algo escuchó mi dolor, algo del otro lado de los espejos. La última campanada resonó, y en ese instante, todos los espejos se oscurecieron como si una nube de tinta hubiera sido derramada sobre ellos. La habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta, rota solo por 2 puntos de luz blanca. Los ojos de la anciana. Tercera parte. Los reflejados.
Tomás gritó y se lanzó contra la puerta con todo su peso. La madera antigua cedió y salió tropezando hacia el pasillo. Detrás de él, escuchaba los pasos de la anciana, pero parecían multiplicarse, como si no fuera una sino muchas las que lo perseguían. Bajó las escaleras saltando los últimos escalones y corrió hacia la salida. Pero cuando llegó a lo que debía ser la puerta principal, se encontró en otro pasillo idéntico, con las mismas paredes cubiertas de espejos. Corrió de nuevo, y otra vez terminó en un pasillo similar. La casa se había convertido en un laberinto. No puede escapar de su propio reflejo. Resonó la voz de la anciana desde todas direcciones. Nadie puede. En su desesperación, Tomás comenzó a romper los espejos con una silla que encontró. El cristal estallaba creando estruendos ensordecedores. Pero con cada espejo que rompía, los gritos de las almas atrapadas se volvían más fuertes, más reales. Y en los fragmentos en el suelo, podía ver docenas de ojos mirándolo, manos tratando de alcanzarlo. De pronto sintió una mano fría agarrar su tobillo. Miró hacia abajo y vio, emergiendo de uno de los espejos rotos en el suelo, una mano pálida que lo sujetaba con fuerza sobrenatural. Luego otra mano, y otra más. Los reflejados estaban saliendo. Tomás pateó y se liberó dejando atrás su zapato. Corrió sin dirección, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Las paredes parecían cerrarse, los espejos multiplicándose infinitamente. Fue entonces cuando vio algo diferente. Una ventana tapiada con tablones de madera podrida. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra ella. Los tablones cedieron, y Tomás cayó al exterior, rodando por el tejado inclinado. El aire frío de la noche golpeó su rostro mientras caía hacia el jardín trasero de la casa. Aterrizó sobre unos arbustos que amortiguaron parcialmente su caída. Adolorido pero vivo, se levantó y corrió sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a la plaza del pueblo. Allí, bajo la luz de las estrellas, se desplomó junto a la fuente, jadeando, su camisa desgarrada y su cuerpo cubierto de cortes y rasguños. Los primeros rayos del alba comenzaban a iluminar el horizonte cuando el tabernero lo encontró. «¿Qué le pasó?», preguntó el hombre ayudándolo a levantarse. «La casa, la anciana, los espejos», tartamudeó Tomás. El tabernero negó con la cabeza. «Se lo advertí sobre los espejos. Esta región tiene sus propias leyes, cosas que es mejor no ver». «¿Quién es ella? ¿Qué es?». Se llamaba Dolores. Hace 30 años, el día de su boda, su prometido huyó con otra mujer. Dolores, en su desesperación, se encerró en aquella casa con todos los espejos que habían sido preparados para la ceremonia. Durante días, los vecinos escucharon gritos. Cuando finalmente entraron, la encontraron muerta frente a un espejo, con los ojos completamente negros y una sonrisa terrible en su rostro. Pero ella estaba viva. La vi. Nadie ha visto a Dolores viva en 3 décadas. Pero dicen que a medianoche aparece en los espejos de aquella casa. Y cualquiera que la mire queda atrapado, como ella quedó atrapada en su propio reflejo de dolor y rabia. Tomás sintió que su sangre se congelaba. Se llevó las manos a la cara, tocándola desesperadamente. ¿Soy real? ¿Estoy realmente aquí? El tabernero lo miró con una mezcla de pena y horror. Eso, dijo lentamente, es algo que solo usted puede saber. 4ª parte. El contagio. Tomás abandonó el pueblo ese mismo día, jurando nunca regresar. Pero lo que no sabía era que algo había salido con él de la casa de los espejos. Algo que se había adherido a su alma como una sombra imposible de sacudir. Los primeros días no notó nada extraño. Viajó hacia el sur, deteniéndose en pueblos más grandes donde intentó vender sus espejos. Pero cada vez que sacaba su mercancía, sentía una repulsión inexplicable. El simple acto de mirar un espejo le producía náuseas y un sudor frío. Finalmente, vendió todos sus espejos a bajo precio a un comerciante en un mercado, quedándose solo con uno. El pequeño espejo de mano que su madre le había regalado años atrás.
Este lo guardó en el fondo de su maleta, envuelto en tela negra. Se estableció en un pueblo costero, lejos de las montañas de Michoacán. Consiguió trabajo en los muelles, cargando pescado y reparando redes. Intentó olvidar aquella noche, convencerse de que había sido una pesadilla provocada por el cansancio y tal vez alguna hierba alucinógena en el pulque que bebió. Pero entonces comenzaron los sueños. Cada noche, soñaba que estaba de vuelta en la casa de los espejos. Caminaba por sus pasillos, viendo su reflejo multiplicado infinitamente. Y en cada reflejo, su imagen estaba ligeramente diferente. En uno, era más viejo. En otro, tenía los ojos negros como los de Dolores. En otro más, simplemente no estaba allí, solo un vacío con forma humana. Y siempre, al final del sueño, escuchaba la voz de la anciana. Mírate, mírate y reconoce lo que eres. Despertaba empapado en sudor, su corazón acelerado. Pero lo peor venía después, porque al levantarse y pasar frente a cualquier superficie reflectante, una ventana, un charco de agua, los ojos brillantes de un gato en la oscuridad, veía por una fracción de segundo algo detrás de él, una figura oscura, observándolo. Pasaron semanas. Tomás comenzó a evitar los espejos por completo. Se dejó crecer la barba y el cabello, incapaz de afeitarse sin verse. Cubría cualquier superficie reflectante en la pequeña habitación que alquilaba. Comía en la oscuridad para no ver su reflejo en los platos. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar el cambio. Se había vuelto paranoico, saltando ante cualquier sonido inesperado. Susurraba para sí mismo, conversaciones que nadie más podía escuchar. Sus ojos, antes claros y vivaces, se habían vuelto apagados, constantemente mirando sobre su hombro. «Tomás, ¿estás bien?», le preguntó un día Miguel, un pescador mayor que había sido amable con él. «Pareces enfermo». «No mires mis ojos», respondió Tomás abruptamente. «No mires. Podrías ver lo que yo veo». Miguel retrocedió, preocupado. Esa noche, Tomás tomó una decisión. Sacó el espejo de mano que había guardado, aún envuelto en su tela negra. Sus manos temblaban mientras desenvolvía el objeto. El marco de plata brillaba bajo la luz de la vela. «Debo enfrentarlo», murmuró. «Debo saber si realmente escapé». Lentamente levantó el espejo hasta su rostro. Por un momento, solo vio su propio reflejo, demacrado, con ojeras profundas, el cabello enredado, pero normal, humano. Luego, a medida que la vela parpadeaba, su reflejo comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida, luego grisácea. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos negros, y su boca se abrió, más y más, de una forma humanamente imposible, mientras una sustancia oscura comenzaba a gotear de ella. El espejo cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Tomás gritó, retrocedió y tropezó con su cama. Pero cuando miró los fragmentos en el suelo, cada uno reflejaba algo diferente. En uno veía la habitación vacía, en otro veía la casa de los espejos, en otro más veía a Dolores de pie en la esquina de su habitación, aunque cuando volteaba hacia esa esquina, no había nadie. «Ya es parte de ti», susurró la voz de Dolores desde los fragmentos. «Cada vez que alguien te mire a los ojos, verá un reflejo de esta maldición, y se contagiará». Quinta parte. La propagación. Tomás huyó de su habitación esa misma noche, dejando atrás todas sus pertenencias. Vagó por las calles del pueblo costero sin rumbo, evitando cualquier luz, cualquier superficie que pudiera reflejarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Miguel, el pescador que había mostrado preocupación por Tomás, comenzó a tener los mismos sueños esa noche. Se despertó gritando viendo una figura oscura al pie de su cama. Cuando su esposa encendió una vela para calmarlo, él vio algo en sus ojos, algo que no debería estar allí, un reflejo imposible, como si dentro de las pupilas de su esposa hubiera otra habitación, otra realidad. La esposa de Miguel, a su vez, comenzó a ver cosas en los espejos,
Al principio, solo movimientos en el rabillo del ojo. Luego, figuras completas que aparecían cuando no las estaba mirando directamente. Y finalmente, una noche, vio a una anciana de pie detrás de ella, con ojos negros como pozos sin fondo. Gritó, y sus hijos corrieron a su habitación. Pero cuando la miraron, algo pasó. En los ojos de los niños, ella vio ese mismo reflejo imposible. Y los niños, al mirar a su madre, vieron lo mismo. La maldición se estaba propagando. En cuestión de semanas, todo el pueblo costero estaba afectado. La gente comenzó a evitarse entre sí, incapaces de mirarse directamente. Cubrían todos los espejos, rompían cualquier superficie reflectante, pero no importaba. La maldición estaba en ellos, en sus ojos, en cada célula de sus cuerpos, y cada noche, a medianoche exacta, todos tenían el mismo sueño. Estaban de pie en la habitación circular de la casa de los espejos, con Dolores en el centro, meciéndose en su silla antigua. Pronto, les decía, pronto todos serán mis espejos. Todos reflejarán mi dolor, mi rabia, mi eternidad. Los habitantes comenzaron a desaparecer. Primero 1 o 2, luego docenas. Simplemente se desvanecían, dejando atrás solo su ropa. Algunos decían que los habían visto caminando hacia el mar a medianoche, con los ojos completamente negros, sonriendo de una forma terrible. Otros aseguraban que se los tragaba la tierra, o que se disolvían en sombras cuando la luz de la luna los tocaba. Tomás, mientras tanto, había huido más al norte. Pero no importaba a dónde fuera, la maldición lo seguía. Cada persona con la que interactuaba, cada desconocido que cruzaba su camino, quedaba marcado. Era un vector de contagio, una plaga viviente de reflejos corruptos. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había desatado una noche en un pequeño pueblo minero. Había entrado a una cantina buscando refugio de la lluvia. Los hombres allí estaban alegres, bebiendo y cantando. Pero cuando Tomás entró, el silencio cayó como una losa. Todos lo miraron. Y en ese instante de contacto visual, Tomás vio el cambio. Los ojos de los hombres se oscurecieron momentáneamente, solo por una fracción de segundo, pero suficiente. La semilla había sido plantada. «Lo siento», susurró Tomás, retrocediendo hacia la puerta. «Lo siento mucho». Salió corriendo bajo la lluvia, sus lágrimas mezclándose con el agua que caía del cielo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas cedieron, y cayó de rodillas en el lodo. «Basta», gritó al cielo. «Terminen con esto. Llévenme a mí, pero dejen a los demás en paz». La lluvia continuó cayendo, indiferente a su súplica, y entonces, en un charco frente a él, vio un reflejo. Pero no era el suyo. Era Dolores, mirándolo desde el agua. «No puedo llevarte solo a ti», dijo su voz distorsionada por el sonido de la lluvia. «Ahora eres parte de algo más grande. Un espejo roto en millones de fragmentos, cada uno reflejando la misma verdad oscura». «¿Qué verdad?», preguntó Tomás, sollozando. «Que todos estamos atrapados. En nuestro dolor, en nuestras decepciones, en nuestros reflejos de lo que pudimos haber sido, y nunca fuimos. Yo simplemente encontré una forma de compartir mi prisión». El reflejo se desvaneció, dejando a Tomás solo bajo la lluvia. Sexta parte. El regreso. Pasaron meses. Los informes comenzaron a llegar a las ciudades más grandes sobre pueblos enteros que se habían vuelto extraños. Los habitantes no salían durante el día. Cubrían todas las ventanas, hablaban en susurros y evitaban mirarse entre sí. Algunos pueblos fueron encontrados completamente abandonados, con platos de comida aún sobre las mesas, como si la población entera hubiera desaparecido en un instante. Las autoridades intentaron investigar, pero los agentes que entraban a estos pueblos malditos salían cambiados. Susurraban sobre visiones en los espejos, sobre una anciana que los llamaba a medianoche. Muchos de ellos terminaron en instituciones mentales, incapaces de soportar lo que habían visto. Tomás, destrozado por la culpa y la desesperación, tomó una decisión final. Regresaría a donde todo comenzó,
a la casa de los espejos en las montañas de Michoacán. Si había una forma de detener esto, de deshacer lo que había desencadenado, estaría allí. El viaje fue largo y solitario. Evitaba a las personas tanto como podía, viajando por caminos secundarios y durmiendo en lugares abandonados. Su reflejo se había vuelto cada vez más distorsionado. Ya no podía distinguir qué era real y qué era la maldición. A veces, pasaba horas sin recordar dónde estaba o qué estaba haciendo, como si partes de su memoria fueran consumidas por algo oscuro dentro de él. Cuando finalmente llegó al pueblo sin nombre en las montañas, lo encontró cambiado. Las calles estaban desiertas. Las puertas de las casas colgaban de sus bisagras, balanceándose con el viento. No había ningún sonido, ni siquiera de pájaros o insectos. Era como si la vida misma hubiera huido de ese lugar. La casa de los espejos se alzaba al final de la calle, exactamente como la recordaba. Pero ahora parecía más grande, más imponente. O tal vez era él quien se había encogido bajo el peso de su culpa. La puerta principal estaba abierta, esperándolo. Tomás entró sin vacilación. Ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por algo más frío, más absoluto. Resignación. Los pasillos estaban iluminados por velas, aunque no podía ver quién las había encendido. Los espejos en las paredes reflejaban su imagen multiplicada al infinito, pero en cada reflejo era ligeramente diferente. En algunos era más joven, en otros más viejo. En algunos estaba sonriendo, en otros llorando, en algunos simplemente no estaba allí. Subió las escaleras hacia la habitación circular del segundo piso. La puerta estaba abierta, y desde el interior emanaba esa luz enfermiza que recordaba de su primera visita. Dolores estaba allí, sentada en su mecedora, exactamente como la había visto aquella noche hacía meses. Pero ahora, detrás de ella, Tomás podía ver cientos, miles de figuras, todas las almas que habían sido atrapadas por los espejos a lo largo de los años, y nuevas que se añadían constantemente, víctimas del contagio que él había ayudado a propagar. «Has vuelto», dijo Dolores, su voz resonando con ecos de todas las voces atrapadas. «Sabía que lo harías». «Termina con esto», suplicó Tomás. «Tómame, atrápame en tus espejos, pero libera a todos los demás». Dolores rió. Ese sonido terrible que hacía vibrar los cristales. «¿Crees que tengo ese poder? ¿Crees que esto fue mi elección?» Se levantó de su silla, y por primera vez, Tomás vio verdadero sufrimiento en sus ojos oscuros. «Yo también estoy atrapada, Tomás, desde aquella noche hace 30 años, cuando mi corazón se rompió y algo del otro lado de los espejos escuchó mi dolor. Se alimentó de él, creció con él, y ahora usa mi forma para alimentarse de más dolor, de más almas rotas. Entonces, ¿cómo lo detenemos?» «No lo detienes», respondió una voz diferente, más profunda, más antigua, que no provenía de Dolores, sino de todos los espejos a la vez. «Lo alimentas o lo padeces. Esas son las únicas opciones». Los espejos comenzaron a brillar con una luz oscura, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Y en cada uno, Tomás podía ver ahora la verdad. No eran reflejos de esta realidad. Eran ventanas a otro lugar, otro reino donde habitaba algo antiguo y hambriento, algo que había existido mucho antes de que los humanos aprendieran a crear superficies reflectantes. «Nos usa», continuó la voz. «Usa el dolor, la vanidad, el deseo de verse a uno mismo. Cada vez que alguien se mira en un espejo con odio, con tristeza, con desesperación, abre una grieta, y yo entro». Tomás sintió que sus rodillas cedían. Cayó al suelo, mirando su propio reflejo multiplicado infinitamente, y en cada reflejo podía ver la cosa detrás de él, una sombra sin forma definida, con cientos de ojos que lo observaban hambrientos. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero ver», respondió la cosa. «Quiero experimentar. Los espejos son mi forma de tocar tu mundo,
de alimentarme de tus emociones. Y Dolores, ella me dio el mejor festín. 30 años de dolor puro, destilado y constante. Fue deliciosa. Y ahora, gracias a ti, tengo acceso a miles más. Dolores se acercó a Tomás y se arrodilló junto a él. Por primera vez, él vio humanidad real en sus ojos. No puedo detenerlo, susurró. Pero tal vez tú puedas hacer algo que yo no pude. Puedes romper el ciclo inicial. Si destruyes todos los espejos de esta casa simultáneamente, la conexión se debilitará. No se romperá por completo, pero será suficiente para que las personas que han sido infectadas puedan resistir si son lo suficientemente fuertes. ¿Cómo? Dolores señaló al piso inferior. En el sótano hay pólvora, guardada allí desde hace décadas, suficiente para volar toda la casa. Pero debes hacerlo exactamente a medianoche, cuando la conexión entre los mundos es más fuerte. Solo entonces el daño será lo suficientemente grande. Tomás miró su reloj. Eran las 11:30 de la noche. Media hora. Pero tú estarás aquí cuando explote. Dolores sonrió, y por un momento, Tomás pudo ver a la joven que había sido antes de que el dolor la consumiera. He estado muerta durante 30 años. Es hora de descansar. Séptima parte. Medianoche. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Tomás. Bajó al sótano, donde efectivamente encontró barriles de pólvora cubiertos de polvo. Con manos temblorosas, los distribuyó por toda la casa, creando un rastro de pólvora que conectaba todos los puntos. La cosa en los espejos lo observaba, sus cientos de ojos siguiendo cada movimiento. Pero no interfería. Tal vez pensaba que Tomás no tendría el valor de hacerlo, o tal vez simplemente estaba disfrutando del espectáculo de su desesperación. Mientras trabajaba, Tomás podía escuchar voces surgiendo de los espejos. Algunas suplicantes, otras acusatorias, todas pertenecientes a las almas atrapadas. Reconoció algunas: Miguel el pescador, su esposa, personas de los pueblos que había visitado después de su escape inicial. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho. Finalmente, con 5 minutos para medianoche, todo estaba listo. Tomás sostenía una vela encendida al inicio del rastro de pólvora en el piso inferior. Solo necesitaba dejarla caer. Pero algo lo detuvo. Subió una última vez a la habitación circular, donde Dolores aún esperaba. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué me dejaste escapar aquella noche? Dolores lo miró con sus ojos oscuros. No te dejé escapar. La cosa que vive en los espejos te dejó ir. Quería que propagaras la maldición, que expandieras su alcance. Pero también... vaciló. También había una parte de mí, la parte humana que aún lucha contra su control, que esperaba que tú encontrarías una forma de detener esto, que tu culpa te traería de vuelta para hacer lo correcto. ¿Y lo hiciste a propósito? ¿Me condenaste a mí y a todos esos inocentes solo con la esperanza de que yo encontrara una solución? Hice lo único que podía hacer desde mi prisión. Te di una oportunidad. ¿La tomarás? Tomás sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Asintió. Una cosa más, dijo Dolores. Cuando los espejos se rompan, las almas atrapadas serán liberadas. Pero la cosa volverá a su propio reino, herida pero no destruida. Esperará. Siempre habrá espejos en el mundo. Siempre habrá personas que se miren con dolor o desesperación. Y cuando encuentre suficientes grietas regresará. Entonces, ¿todo esto es en vano? No. Le habrás dado a la humanidad tiempo. Tiempo para sanar, para ser más fuertes. Y tal vez, solo tal vez, enseñarles a mirarse con amor en lugar de odio. Esa es la única defensa real contra lo que habita del otro lado. El reloj comenzó a sonar. La primera campanada de medianoche resonó por toda la casa. Tomás bajó corriendo las escaleras. 2, 3, 4. Llegó al rastro de pólvora. 5, 6, 7.
Sostuvo la vela sobre el inicio del rastro. 8, 9, 10. Por todos los que he condenado, susurró, y por los que aún puedo salvar. 11. Dejó caer la vela. La pólvora se encendió con un siseo feroz, el fuego corriendo por la casa como una serpiente de luz. Tomás corrió hacia la puerta principal, pero sabía que no llegaría a tiempo. La explosión sería demasiado rápida, demasiado poderosa. 12. El mundo estalló en luz y sonido. Epílogo. Reflejos eternos. Encontraron lo que quedaba de la casa de los espejos 3 días después. Los habitantes del pueblo cercano, que habían huido años atrás, regresaron al escuchar la explosión. Todo lo que quedaba era un cráter humeante y fragmentos de madera carbonizada. Y miles, decenas de miles de fragmentos de espejo, esparcidos por toda el área como estrellas caídas. Del cuerpo de Tomás nunca se encontró rastro. Algunos dijeron que su sacrificio lo había redimido, que su alma había sido liberada. Otros susurraban que si miraras con suficiente atención los fragmentos de espejo, bajo la luz de la luna, aún podrías ver su reflejo, congelado en ese último momento antes de la explosión. En cuanto a la maldición, se debilitó. Las personas que habían sido infectadas comenzaron a recuperarse lentamente. Los sueños cesaron. Las visiones en los espejos se desvanecieron. Pero nunca desaparecieron por completo. Incluso hoy, más de un siglo después, hay quienes evitan mirarse en los espejos a medianoche. Dicen que a veces, si la luna está en la posición correcta y tu corazón está lleno de suficiente dolor, puedes ver algo detrás de ti. Una figura oscura, observando, esperando, y en las montañas de Michoacán, donde una vez estuvo la casa de los espejos, los lugareños aún encuentran fragmentos de espejo enterrados en la tierra. Los llaman lágrimas de dolores y se cuidan de nunca mirarlos directamente, porque dicen que si lo haces, especialmente a medianoche, puedes ver un destello de ese otro mundo. Y una vez que has visto, una vez que has establecido esa conexión, algo de ese mundo puede verte a ti. Puede que la anciana poseída haya sido destruida, pero su legado perdura. En cada espejo, en cada superficie reflectante, en cada momento en que nos miramos y no nos gusta lo que vemos, abrimos una pequeña grieta. Y del otro lado, algo antiguo y hambriento espera pacientemente, porque los espejos, después de todo, no solo reflejan lo que somos, a veces reflejan lo que podríamos convertirnos. Y a veces, en la oscuridad de la medianoche, reflejan cosas que nunca deberían ser vistas. La próxima vez que te mires en un espejo a medianoche, presta mucha atención. ¿Ese reflejo que te devuelve la mirada es realmente tuyo? ¿O hay algo más? Algo con ojos oscuros como pozos sin fondo, sonriendo detrás de ti. Solo hay una forma de saberlo. Pero ten cuidado, porque una vez que miras, una vez que realmente ves, ya no puedes cerrar los ojos a la verdad. Y la verdad es que nunca estamos realmente solos cuando nos miramos en un espejo. Nunca. Fin. Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.